Dedicaba a mi corazón muchas cosas y se hace ineludible pensar qué nos deparará, cuáles son las cosas que Dios ha preparado de antemano para que caminemos en ella. Y al mirar todas las festividades, las celebraciones, al poder contemplar aquello, tú puedes ver incluso, ¿no es cierto?, por televisión algunos que antes de la hora ya están celebrando, dando los tradicionales abrazos, o bien lanzando los fuegos artificiales. De alguna manera, no importa la raza, no importa la lengua, no importa la nación que sea, ni siquiera incluso la religión, la creencia, como que todos necesitan marcar un antes y un después. Muchos piensan, ¡oh, hay tanto afán! Y finalmente es un día más, en el transcurrir del tiempo. Pero es tan necesario como que es imprescindible marcar un tiempo, marcar una estación. Y todos de alguna manera lo hacen. Es como una medida cronológica de un tiempo que se puede contar, de días que se pueden subrayar en el calendario, ir tachando. Pero no sé si a ti pasa como hijo, como hija de Dios, que hay una expectación. Porque cuando uno mira hacia atrás lo que fue el 2014, tú puedes mirar qué intenso fue este año 2014. Parece, Señor, que estás apresurando los tiempos, parece que todo lo estás comprimiendo. Y parece muchas veces, no sé si te pasó a ti o solo nosotros, pero yo sé que todo nos pasó de una u otra manera. Es como que esta carnecita, este cuerpo, estas emociones no eran suficientes para contener lo intenso del devenir del año. Y intenso de todas las formas. Y hay muchas preguntas y tal vez muchas cosas por las cuales tú expectaste, anhelaste durante ese año. Y la primera cosa que viene a mi corazón decirte es que Dios dice en su palabra que Él ha ordenado los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¡Qué seguridad! ¡Qué paz saber que Dios es el que ordena los tiempos y los límites de nuestra habitación, más allá de los fuegos artificiales, más allá de un 31 por la noche? Él ha ordenado los tiempos. Por lo tanto, Él ha ordenado lo que fue, pero ha ordenado lo que ha de venir. Y en esa meditación les pregunté, Dios, ¿qué nos ha preparado? ¿Hay algo en lo cual tú quieres asentar nuestro corazón? Y pasó algo bien particular. ¿No es cierto que uno por la noche comienza a mandar los saludos muchas veces de los que Dios está recordándoles a uno en el corazón? Entonces uno comienza a mandar. Y tal como decía el pastor esta mañana, que sea algo que nazca del corazón de Dios realmente. Y empezó a resonar en mi corazón esta palabra: tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Y venía cada vez más fuerte. Y cada vez que le mandaba a alguien eso era como una certeza en mi corazón. Tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Y quiero mostrarle la primera palabra, en la primera diapositiva, en el primer PPT que vamos a ver, fue esa la palabra que resonó en mi corazón. Jesús lo dijo. Jesús partió diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Y fue una meditación en mi corazón. Pero me sorprendió porque primero el pastor mandó un mensaje y a quienes le llegó, él usó esta palabra: tiempo de cumplimiento. El tiempo que se ha cumplido. Oh, Señor, realmente tú nos estás conectando con algo. Tú estás colocando aquí una indicación a la cual tenemos que estar atentos. Y comencé a meditar entonces, ¿qué es esto del tiempo de cumplimiento?
que conocen, en el original la palabra dice que no hay manera de expresar la riqueza, la abundancia, sino con una siguiente imagen. Es como que tú ves un recipiente y ese recipiente se llenó hasta el tope. Ya se completó, ya se llenó. Eso significa cumplir. Algo que está lleno, que está completo, que está hecho, que está consumado. Y cuando se refiere en la Biblia a tiempos de cumplimiento, habla en mucho sentido. Cumplimiento de gozo, un gozo cumplido. Jesús nos trae esperanzas de un gozo cumplido. Nos trae el anhelo de un propósito cumplido. Habla de una fe que llega a un cumplimiento de algo. Es cuando Dios nos dice algo que quiero que rebalse, que llegue al tope. Incluso Él dijo, hablando de la Santa Cena, que no la comeríamos más con Él hasta que fuera cumplido aquel tiempo. Cuando todo esté cumplido. Y es algo que me impactó el corazón. Dice que ese tiempo en que Él vuelva de nuevo, no vendrá hasta que el tiempo sea cumplido en nosotros, su pueblo, los gentiles. Y también dice, con respecto al cumplimiento, que llegará cuando la palabra de Dios sea proclamada en todo lugar, sobre toda nación, en toda lengua, en toda raza, el tiempo de cumplimiento. Esto se predica en todo lugar. Es anunciar algo. Es anunciar algo. Es un total suplir. El tiempo se ha cumplido. Pongan atención, nos dice Jesús. Hay un total suplir. Hay una total llenura. Hay una total manifestación. Dice que de su plenitud tomamos todos nosotros. Él es nuestro total suplir. Él es el que lo llena todo en todo. Él es el que consuma los tiempos. Dice Efesios 1:23, y la iglesia es su cuerpo. Y Él la completa y la llena. Y también es que da plenitud a todas las cosas, en todas partes. Él es. Tú eres la iglesia. Y Él es el que nos llena. Él es el que completa todas las cosas en nosotros. ¡Qué tremendo es eso! De Él tomamos. Y tiempo de cumplimiento, ¿a qué se refiere? No un tiempo cronológico, no un tiempo que solamente marca un calendario. Se refiere al tiempo de Dios. Un tiempo que está cargado de sentido, cargado de propósito, cargado de intención del corazón de Dios. No marcamos los días como un día más, no contamos los años como un día más. Contamos años, contamos días, contamos horas cargadas de propósito. Tú vives vidas cargadas de sentido, cargadas de propósito. Eso es lo que espera Dios de ti, porque eres el cuerpo de Cristo. Un tiempo definido por Dios, un tiempo acordado por Dios de antemano, un tiempo oportuno. En el tiempo oportuno te escuché, oí tu clamor, tus oraciones subieron a mi presencia en un tiempo, ese tiempo de Dios, ese tiempo se está refiriendo Jesús. Tiempos de consumación. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Era el tiempo que todas las cosas se reunieran en Cristo. Cuando Cristo nace, en el cumplimiento del tiempo, es como que Dios llenó todo, estaba todo hecho, todo saturado, todo había llegado para que Él naciera, todo había sido proclamado para que ese minuto fuera bendecido con la llegada de Jesús. Era como echar en este recipiente, en esta gran canasta, sueños, palabras, visiones, profecías, todo lo que acompañó antes de que Él naciera.
En el tiempo preciso, Él nació. El tiempo del cumplimiento. ¿Quién dijo el tiempo del cumplimiento está aquí? Ha llegado, se ha acercado el reino. ¿Sabes? No te desalientes porque así es con nosotros. Es como echar en una canasta palabra tras palabra sobre tu vida. Se va edificando una esperanza tras otra esperanza. Dios va poniendo una palabra de aliento tras otra palabra. Es como el mismo término que en el original se ocupa para decir de aquellos que cuando hubo el milagro de los panes y los peces, recogieron una cesta llena. Ese lleno es este cumplimiento, esta llenura, está totalmente lleno. Así estamos recibiendo llenura, plenitud. Estamos siendo en el cumplimiento de los tiempos, dice Efesios, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos como en la tierra se unen en Cristo. Los cielos y la tierra se unen en la llegada de Cristo. Jesús viene y hay una unión entre el cielo y la tierra. Hay un cumplimiento para la dispensación de los tiempos. Cuando fue la dispensación de los tiempos, que parece tan enredado, pero es tan simple. ¿Sabe lo que significa dispensación? Administración. Administración de los tiempos. Eso significa la original dispensación. En la administración de los tiempos hay que administrar este tiempo cumplido. Algo que Dios vino con Jesús, algo que desató Jesús, algo que vino con Él, esto que vino con Él, que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es para que tú y yo lo administremos. Nos está diciendo Cristo, ya estamos en Cristo, ya estamos en el tiempo cumplido, ya estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Él lo desató, consumado es, dijo al final. Y nos corresponde administrarlo. ¿Qué es lo que es administrar? Cómo las cosas se hacen, cómo se ponen en marcha, cómo se ejecuta. ¿Cómo ejecuto, Señor, todo con lo que tú me has estado llenando? Toda la palabra que has estado impartiendo sobre tu vida, toda la visión que ha estado Dios acumulando año tras año. ¿Cómo Dios ha venido desarrollando un plan? ¿Cómo continúa ejecutando esto, Señor? ¿Cómo administro el cumplimiento de este tiempo? Cuando el tiempo había servido a su propósito, nace Cristo. Ahí viene. El recipiente estaba lleno. Todo lo que es prometido en Cristo es una realidad. Probablemente no todo eso lo estemos experimentando, pero es una realidad. Es una verdad. Todo lo que Cristo contiene, todas sus promesas son una realidad. Ahora parece que muchas cosas las miras desde lejos, como viéndolas desde lejos, pero Dios quiere que te aproximes, quiere que despiertes, porque ya el recipiente se ha completado y viene el tiempo de la ejecución, de ver cómo esas promesas comienzan a verse hechas en tu vida. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí dice Gálatas 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Saben lo que nos cuesta entender? Que estamos con dolores de parto muchas veces esperando que esto se manifieste. Pero ya está todo hecho, pero tiene que manifestarse, tiene que emerger, tiene que nacer. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Y esto dice 2 Corintios 1:20. Esa es la versión Reina Valera, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La nueva versión internacional lo dice así y pone mucha atención de lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Escucha, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Cuando Él dice tiempo de cumplimiento, es decir, aquí llegó, el tiempo se ha cumplido en Cristo. Todas las promesas se han cumplido
Cristo. Con un resonante sí, dice esta versión, y por medio de Cristo nuestro amén. ¿Qué significa sí? Así sea en mi vida. Se eleva a Dios este sí y este amén para la gloria de Dios. Y continúa diciendo, es Dios que nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todo se cumplió en Cristo, que todo vino a cumplimiento, que todas las promesas son en Cristo, están en Cristo. En Él hay una seguridad para nosotros, en Él hay un descanso para nosotros. Y nosotros podemos decir sí, un resonante amén, así sea hecho en mi vida. No, tal vez no lo vea ahora todo, porque estoy con dolores de parto por muchas cosas aún, esperando el alumbramiento de esas promesas, pero el tiempo en Cristo se cumplió. Por eso podemos estar seguros de que no fallará. Y cuando tienes una promesa que ha sido desatada sobre tu vida, puedes perseverar en ella, porque va a resonar de tu boca un amén. Así sea en mi vida, así sea en mi vida. Para este 2015, Señor, lo que esperé, tal vez me embarazaste de muchas cosas el 2014 y tal vez no vi el fruto de eso, pero hoy en mi 2015, aun cuando me embaraces de otras, voy a dar a luz también por aquellas por las cuales estoy esperando. Por eso que dice que tenemos que estar firmes. Que tenemos que estar firmes ¿en qué? En Cristo. Y dice, y trabajamos, dice Pablo, junto con ustedes, para que no se muevan de esta confianza. ¿Y cuál es eso? Para que estén llenos de alegría, nos dice, por medio de su propia fe, que es lo que los mantiene firmes. Por eso, queridos, antes de terminar el año, nos habló tanto de fe. Nos dio una lección gráfica, profunda e intensa de fe. Porque ese es un ingrediente para dar a luz lo que viene. Cuando leemos, si podemos volver a la primera, por favor. Cuando leemos este versículo, hay dos partes en este versículo. Dios siempre trabaja en asociación a nosotros. Nosotros a veces mucho esperamos que Él lo haga todo, pero no será así. No será así. Él trabaja en asociación contigo y conmigo. La parte de Dios está ahí. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pero hay una parte nuestra en ese versículo. Y dice así: arrepentiros y creer en el Evangelio. Arrepentirse no es una palabra muy popular, ¿verdad? Pero es necesario meditar en ello. Arrepentirse no significa pedir disculpas cuando me encontré que me pillaron metiendo la mano y pedir disculpas para quedar bien. No es eso. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar y es caminar hacia lo que Dios ha preparado de la forma en que Él lo ha preparado. Creer en el Evangelio está diciendo: crean que son buenas noticias. ¿En qué estás creyendo tú? Son buenas noticias. Cree que lo que Cristo vino a anunciar y el tiempo se ha cumplido son buenas noticias. Chequear en qué estoy creyendo. Cree en buenas noticias. Lo único que cambia con el tiempo no es que Dios tenga que incorporarle más porque el tiempo se ha cumplido. ¿Sabes lo que cambia? Es nuestra comprensión y revelación acerca de lo que Él ya ha hecho. En la medida que más se me revela lo que Cristo hizo, lo que Cristo contiene, más puedo yo avanzar en mi fe y tomar y apropiarme de aquello que Él ya conquistó para mí. Y en esto, el componente esencial
Vamos a la siguiente, por favor, Miguel. Está aquí. Dice entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, esta es la parte que quiero que siga. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredan las proezas. Crean en el Evangelio. Necesitan fe y perseverancia. Van juntas. Como diría, no sé si este es un término futbolístico, deportivo, la dupla ganadora. Hay una dupla ganadora, fe y perseverancia. Esa es la dupla que tiene que estar durante tu 2015. Fe y perseverancia, fe y perseverancia. Aun cuando hayas tenido durante todo el 2014 y aún no veas el alumbramiento, persevera, porque viene y te voy a decir por qué sé que estás más cerca que antes de dar a luz tu sueño, lo que has esperado, por lo que has creído. Esa es la dupla ganadora, fe y esperanza. Hebreos 10:35 también nos dice así es. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque no es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario estar confiado. La confianza se logra cuando descansas en Dios. Hay un descanso en Él, sabiendo que Él ya lo hizo, que Él ya lo adquirió para ti. Confianza y con paciencia obtenga la promesa. ¿Por qué es tan importante recordarnos estas cosas? Porque hoy más que ayer estamos más cerca que nunca de un desatar glorioso de Dios. Él lo ha venido declarando, Él lo ha venido preparando en nuestro corazón, Él ha venido ensanchándonos en fe para poder desatar, para poder que seamos esos contenedores capaces realmente de abarcar, de contener aquello que está a punto de desatar. Estamos al borde del alumbramiento, al borde del parto. Para todas quienes hemos tenido un hijo y para todos aquellos que han estado vinculados también a esa experiencia, sabes que cuando recibes la noticia que estás embarazada, el matrimonio se ha embarazado de un hijo, se recibe con tanta alegría, ¿cierto? Con gozo, con expectaciones, alegría. Así mismo cuando viene Dios y ocupa el cuerpo de Cristo y alguien viene y te da una palabra, una promesa y se planta la semilla. ¡Oh! ¡Qué gozo cuando se recibe, o no! Se recibe con gozo. Cuando estamos a punto de dar a luz, ¿para qué no hemos dado luz? Todo aquel momento de los 9 meses, en muchos casos de expectativa, de alegría, de gozo, de expectación, hasta llegar al minuto del alumbramiento parece desvanecerse. Porque no sé en qué segundo se torna bastante difícil. Y pareciera que tenemos que aferrarnos a lo que vamos a ver, porque sabemos que eso es breve y momentáneo. Es lo mismo espiritualmente. Cuando estamos más cerca del alumbramiento, es cuando se intensifica y ahí parece dolor muchas veces. ¿Por qué te lo digo? Porque siento del Espíritu Santo decirte que no te confunda si has perseverado por largo tiempo creyendo una palabra y cuando crees que estar a punto parece que todo se tornó gris, oscuro y doloroso. No te confundas porque estás a punto de dar a luz. No te distraigas. No te distraigas de aquel momento. Estás a punto de llegar al alumbramiento. Él lo ha venido desarrollando. Para eso requerimos estar más conscientes que nunca de la presencia del Señor. Por eso que Él dice esto de la dispensación. Es necesario que sean administradores, facilitadores de lo que yo ya les he encomendado, de lo que yo ya les he dado. ¿Cuántos han escuchado el término avivamiento? Amén. ¿Cuántos hemos expectado por este tiempo de avivamiento? ¿Sabes que avivamiento no es otra cosa que tiempos de refrigerio,
de reverdecimiento, de revivir aquello que parece muerto o perdido, pero que tiene vida, que siempre ha tenido vida aun cuando la apariencia no lo demuestra. Y es aquí donde tú y yo tenemos que estar atentos, porque la sobrevivencia siempre será un ladrón de tu avivamiento. La sobrevivencia siempre será un ladrón de tu avivamiento y del avivamiento para la iglesia. No puede bastar en tener promesas para sobrevivir. Estamos diseñados no solamente para que las promesas se desaten en nuestra vida, hemos sido llamados para administrar para Dios, para su reino, lo que Él ya ha cumplido. Es volver a la vida lo que Él ya nos ha concebido. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Por favor, vuelvan a mí, vuelvan a mi presencia, busquen desesperadamente mi presencia. Crean en las buenas noticias. Estamos con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por causa del día y de la hora en que vivimos, por causa de la trascendencia de los tiempos en que estamos, no basta con manifestar respuestas de Dios. Sabes que no basta, y por eso que ha sido más largo de lo que tú y yo quisiéramos. Porque no basta la respuesta. Para este tiempo de la historia ya no solo cuentan las respuestas, está tratando con el carácter de nosotros. Está tratando para hacernos hombres y mujeres confiables, fieles, de tal manera que podamos ser esos depósitos fieles para Dios. No solamente que estiramos la mano y de su mano obtenemos lo que queremos. No, alguien el cual Él puede darnos la mano y ponernos la llave del reino en ellas. Alguien que pueda administrar los depósitos del cielo. Una iglesia madura que pueda administrar lo que Dios le ha dado. Por eso no ha sido fácil. Por eso no ha sido sencilla. Los miro con atención a cada uno de ustedes. Y saben lo que hay en mi corazón. Todos los que están en este lugar, todos sin excepción algunos, grandes y chicos, pequeños, tienen llamados en este lugar. Todos los que están en este salón tienen llamados, tienen propósito. Dios está tratando con gente con carácter, gente que está diseñada por Dios para ir a la delantera de algo. ¡Qué tremendo, pastor! Pastor, para ustedes, Colosenses 1, del 23 al 25. No claudiques, usted ha sido llamado para entrenarnos a alcanzar lo que está en el corazón de Dios, para que seamos gente madura, para que sepamos administrar los tesoros del cielo. No solamente conformarnos con tener respuestas. Por eso que tu respuesta no ha sido así tan instantánea, porque en lo que Dios te está demandando es mucho más, a causa del día y de la hora en que estamos. Debemos estar atentos, vigilantes. Por eso que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo así en Hechos 3:19. Ahora pues, dice, teniendo en lo profundo de su corazón lo que Jesús había dicho en Marcos 1:15, Pedro puede pronunciar esto y decir, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Creo que está en la diapositiva, por favor. Lo estoy leyendo en otra versión. Entonces dice, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y les enviará nuevamente Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Arrepiéntanse, convierta, para que sean borrados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pedro parece sentir y saber, este arrepentirse cambia en la manera que están pensando. Llénense de la plenitud de Dios, piensen como Él piensa, vean como Él
tiempos de avivamiento? ¿De dónde van a venir? De su presencia. De su presencia. Tenemos que aprender a volvernos a Él. Volver nuestros corazones, nuestro rostro, una vez más, como aquel día cuando le recibimos. Tiene que haber ese amor, el primer amor en nuestros corazones, de buscarlo desesperadamente para volvernos a Él, porque de su presencia vendrá ese refrigerio. ¿Qué significado tiene ese refrigerio? Esa brisa fresca, ese revivir aquello que para ti a lo mejor parece ya sin sentido, sin esperanza. Él quiere darle vida a los sueños que hay en tu corazón. Quiere darle no solo vida, quiere darle alas para volar alto y mucho más lejos de donde has llegado o hasta donde has llegado. No está diseñado solo para estar en una isla, no solo para eso, es mucho más que eso. Ese es tiempo de refrigerio, de restauración de las cosas. Es tiempo de la presencia de Dios manifiesta en nosotros, del desatar de su gloria en medio de nosotros. De eso está hablando. Se trata este gran mover de Dios para este tiempo, no de uno u otros, no de los generales de Dios. ¿Alguien ha leído ese libro? Los generales de Dios. Es bien inspiracional, ¿verdad? Pero el tiempo de los generales pasó. Tengo una noticia, es el tiempo del cuerpo de Cristo. Es tiempo que la iglesia se pare, no solo uno u otro general comandando algo, es el tiempo de la iglesia de Cristo. Por eso que la exigencia no ha sido baja. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos de los generales de Dios, de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que impulsaron todo un mover dentro de los cuales está el fundador de la viña, dentro de esos generales, que impulsaron algo nuevo, algo que abrió un camino a algo nuevo. Muchos de los movimientos atrás de él, para décadas y siglos anteriores, dejaban algo y perecían. Esto está destinado a perdurar hasta que Él venga. Amén. Es un refrigerio que tiene que perdurar hasta que Cristo venga. Refrigerio es reponerse del calor. Es cuando tomas algo fresquito y te repara del calor. Es el soplo del Dios. Es por el anhelo de Dios de desatar su poder sanador, su presencia de milagro, su presencia restaurando vidas, restaurando matrimonio, como nunca antes lo hemos visto. Es una etapa de transición la que hemos comenzado. Debemos reponernos del letargo, tenemos que reponernos de la apatía, si es que es el caso. Tenemos que sacudirnos de meramente sobrevivir para abrazar lo que Él realmente tiene. Debemos discernir los tiempos y tomar nuestros lugares en medio de este mover de Dios que tanto anhelamos. Tenemos que discernir cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para que caminemos en ellas. Este avivamiento tiene características inéditas, por eso que nos está costando asimilarlo, porque tú y yo somos el precursor de lo que ha de venir, ¿sabes? La iglesia de este tiempo es la precursora de preparar el camino para la venida del Señor. Y eso es inédito. Está siendo inédito en muchas formas y por eso nos está costando a veces asimilarlo. Porque no basta solo con milagros, señales y prodigios. No solamente bastan las manifestaciones del reino. Basta, no basta. Ahora Dios quiere prepararte a ti. No solamente para que con asombro miren, las manifestaciones del reino, sino que ahora tú seas alguien que comprende, que entiende, que es capaz de saber que eres parte de eso y cómo hacerte parte del detonar para otros. No solamente el recipiente que contiene los milagros, que eres receptor de los milagros, que eres receptor de las
que ser derramado sobre odres nuevos. Este nuevo vino tiene que ser derramado sobre un carácter preparado para que no solamente estés esperando la respuesta, sino que seas tú el que pueda tener respuesta para otros. Y aquí viene algo que quiero compartirte y que quiero que prestes mucha atención. No viene de mi corazón, sino del corazón realmente de Dios. Sabes que tengo la certeza que algunos de nosotros está a milímetros de alcanzar lo que han negado. Y como les decía antes, la cosa se puso difícil. Pues ese es señal de que estás más cerca que antes de obtener tu respuesta. Y Dios quiere que no ignores las maquinaciones del enemigo, y para eso quiere advertirte ciertas cosas. Son al menos 6 advertencias que tengo en mi corazón compartirte. Vamos con la primera. Primero, lo que acabamos de ver. Dios espera de nosotros que seamos personas capaces de reconocer discernir. No es fácil. La dureza de corazón. Dureza de corazón. Corazón tiene que ver con mente. No tiene que ver con emociones, tiene que ver con la mente principalmente. Y se trata cuando yo no he comprendido lo que Dios me está tratando de hablar. El pastor hace unos domingos atrás mencionó este versículo que está en Marcos 6, 51 52 y que dice así: luego de haber vivido el milagro de los panes y los peces, atravesaron y sucumbían casi por una gran tormenta, porque venía una gran tormenta en contra de ellos, de los mismos que habían presenciado el milagro de los panes y los peces. Entonces dice, y estaban todos asustados, atemorizados, hasta que Cristo, Jesús, sube a la barca y el viento se detuvo. Dice, ellos estaban totalmente asombrados porque no entendían el significado de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y aquí me voy a detener porque este punto es súper importante. No basta, por eso te digo, no bastan los milagros, no bastan las señales, no bastan los prodigios, no basta para tener una vida victoriosa, no es suficiente. Y Dios está demandando de ti y de mí más que milagros, más que señales, que lo comprendas con tu mente, que logres entender cuando Él dijo tiempo cumplido, todo lo que en Cristo se ha cumplido. Porque claro, ¿por qué se asombraron cuando Él detuvo el viento? ¿Por qué se extrañaron de que Él tuviera poder para detener la tempestad, para detener el viento, cuando había multiplicado no hace nada de rato los panes y los peces y había alimentado a multitudes? Porque tus corazones, sus mentes no estaban aún preparadas para entender lo que Él estaba tratando de hacer llegar, no solo un milagro. Dios le estaba tratando de enseñar como discípulos a que ellos tendrían que ser después que les reproducirían en sus vidas y a través de sus vidas el poder milagroso de Jesús. No solamente los que reciben, sino que los que imparten. Y por eso después podemos ver a un Pedro lleno del Espíritu Santo, a un Pablo, a un Juan, a un Santiago. Pero en este minuto los corazones de Pedro, de Juan, de Santiago y todos los que estaban en la barca estaban endurecidos porque no comprendían el milagro, no sabían. Les había pasado cestas llenas. ¿Qué significaba eso? Llena. El tiempo se ha cumplido. Está todo, lo estoy desatando, toda mi autoridad, estoy desatando toda mi impartición, todo para que ustedes también lo hagan. Pero no lo comprendían. Por eso que no se trata solo de milagros, se trata, la advertencia es, comprende lo que estás viviendo, comprende. Estoy tratando de asentarte la palabra, de revelártela en tu corazón. Y eso es un proceso instantáneo. Requiere ser digerido, requiere ser masticado, requiere ser ahí una y otra vez murmurada,
desde ahí la palabra, meditada en ella, hasta que la comprendo, entonces se desata algo en mí. No solo el milagro, Ignacio, no solo el milagro, no solo la respuesta, no, para que sea respuesta para otros. Por eso quiero hacer esta parte. La siguiente. Advertencia. Cuidado con resistirse al cambio. Cuidado. Mira, esto se ve de muchas formas. Coloqué aquí el ejemplo de Saúl. No hay tiempo para profundizar, pero esos dos versículos hablan de un hombre que se resistió de principio a fin en que su carne fuera sometida al Espíritu. Todos nosotros tenemos carne, ¿o no? Todos nosotros Dios está tratando con cosas en nuestra carne, con hábitos, con temperamento, con cosas que queramos. Amamos a Dios, pero sin darnos cuenta, nuestra carne a veces resiste cambios. Resiste lo que Dios. Y Saúl, están esos versos ahí, porque Saúl fue nombrado rey en Gilgal, fue ungido rey. ¿Qué significó? Tenía todo el equipamiento de parte de Dios. ¿Era falta de unción? No. Él fue ungido rey. Él tuvo el equipamiento espiritual. Pero en el verso 11 de 1 Samuel es ungido rey. Y en el capítulo 13, 2 capítulos solamente, es depuesto como rey. Le murió un suspiro. Porque Saúl nunca quiso escuchar, siempre argumentó excusa cuando Dios lo enfrentaba a aquellas cosas que debían ser modificadas. Por eso que Jesús dice, arrepiéntanse, para que ustedes puedan ver, contemplar este tiempo cumplido. Es necesario hacer modificaciones. Es necesario de cosas que Dios está hablando a mi vida que tienen que ser cambiadas. Dios está confrontando mi vida. Maricela, no seas en esto perezosa. Maricela, sé diligente en esto que te he puesto. Maricela, está atenta al tiempo que estás viviendo, porque los días están pasando, porque en mí ya está cumplido, pero si tú no lo ves, no va a ser a causa mía, va a ser a causa tuya. Eso me está hablando a mí. Sí, a ti. Pero hay tratos de nuestra carnecita. Oh no, Señor, yo lo vivo así, yo lo hago así, a mí me gusta así. Entonces no me cambies el esquema, Señor, porque mientras se acomode a mí, no, a veces hay que pasar por estos tránsitos donde Dios quiere que nuestra carne sea sometida a su liderazgo. Resistencia al cambio, otra advertencia. Siguiente. El 5. Este es importante. Cuidado con detenerse en la mitad del recorrido. Este es importante. No vayas a caer en el error de quedarte a mitad del camino. Si Dios te dijo hacia dónde, mantén tus ojos puestos hacia dónde llegas. Si estás en el recorrido, debes saber que estás solo en el recorrido. ¿Qué pasó con Taré? Taré era papá de Abraham. En Génesis 11, 31 y 32 nos cuenta cómo él fue llamado con sus hijos para ir. Dice, salió con ellos desde Ur de los Caldeos para ir hasta la tierra de Canaán. ¿Cuál era la tierra de Canaán? La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. O sea, que desde Taré, Dios le está diciendo, mira Taré, a Canaán Taré, hasta la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 y murió Taré en Harán. Chiste final. Harán es un oasis en medio del desierto. Algo que parece bueno, pero que no es el propósito final de Dios. No te vayas a quedar con lo menos de lo mejor de Dios. No te quedes en la mitad del trayecto. Cuando estás con dolores de parto, lo único que uno quiere es que el asunto que acabe, ¿cierto? Termine. Pero tiene que terminar en un alumbramiento exitoso, no en un aborto. No abortar el propósito de Dios antes de tiempo. Tienes que llegar hasta donde Dios te dijo. Tienes que perseverar en hacer tu recorrido. Tienes que llenar
El propósito de Dios era Agar, daré hasta Canaán. Tuvo que tomar a Abraham, un hombre de fe. Por eso que dice, crean, no solo arrepiéntase, crean en las buenas noticias. Fe, por la fe y la paciencia se hereda la promesa. Y ya vamos llegando, no te desesperes. Llegando al final, la siguiente. Conocimiento personal de Dios. Esto es muy importante. No se trata de convencimiento. No se trata de religión. Se trata de una relación y un conocimiento de Dios. En Él se funda mi fe, porque Él es fiel. Fe y fidelidad son palabras unidas, provienen de la misma raíz. Fe y fidelidad. Dios espera que seas fiel. Fiel en acabar tu llamado, en acabar tu propósito. Fe para creer en Él. No se trata de un arrepentimiento momentáneo. ¿Saben lo que le pasó a Jueces? En la época de Jueces se levantó una generación después de Josué que no tenía, y también lo habló el pastor el año 2014. Mencionó esto. Había una generación que no conocía a Dios. ¿Se acuerdan de la palabra testimonio? No tenían el testimonio en sus vidas. No lo tenían, no habían atesorado una relación con Dios. Entonces se levanta esta generación de jueces, y esta generación que no conocía a Dios, dice que la palabra dice que ellos tenían un comportamiento cíclico. ¿En qué consistía? Venía el problema, venía la adversidad, lloraban, se arrepentían, entre comillas, Dios era misericordioso, los visitaba, los restauraba, los bendecía, y ellos, dice la palabra, volvían a ser como bien les parecía. Hasta que se acababa la misericordia, volvían otra vez con el problema, volvían a llorar, volvían a arrepentirse, volvían a traer su respuesta, se olvidaban y él hacía lo que les parecía. Y así se llevaban de ciclo en ciclo. Dios nos ha hecho nuestras vidas para que sea de ciclo en ciclo. Dios nos ha hecho con una línea recta hasta llegar a su presencia cuando Él venga. No se trata de ir de tumbo en tumbo. No se trata de un arrepentimiento que no hace cambios profundos. Se trata de tener un conocimiento tan personal acerca del Dios al que yo sirvo, que amo. Conocerle a Él, saber reconocer su voz, saber reconocer lo que Él me está diciendo y mantenerme en curso de mi carrera. Que nada, ningún viento, ninguna tempestad te va a hacer perecer si te mantienes firme tus ojos en Cristo, en el autor y el consumador de tu fe, si mantienes tus ojos puestos en Él. Y aquí me gusta un ejemplo muy importante. Dentro de los jueces, que eran las personas hombres y mujeres que Dios levantó para traer y volver el corazón del pueblo hacia sí, hay un hombre que es Gedeón. Y Gedeón es levantado por Dios. Está en Jueces número 6, y te invito a que lo leas, porque anima mucho. Gedeón le toca vivir un tiempo en cual ellos están atemorizados y están rodeados por los madianitas. Los madianitas iban, y cuando era el tiempo de la cosecha, y pon atención a esto, cuando estás a punto de cosechar, cuando estás a punto de dar a luz, el enemigo se encarga para quererte robar la cosecha, para quererte arrebatar de tus manos cuando estás a punto de alcanzar la promesa. Ahí viene él, y venían, dicen los madianitas, y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, cuando estaban todos los campos listos, venían y dice que se llevaban de todo, al punto que el pueblo de Israel perecía de hambre, porque dice que se llevaban todas sus cosechas, sus animales, sus vacas, los dejaban sin nada. En ese momento, bajo esa circunstancia, está ahí Gedeón, y le habla al pueblo, y aparece un ángel, dice, y le habla al pueblo diciendo: yo los saqué de Egipto
Egipto y yo rompí el yugo de servidumbre que había sobre su cuello. Yo los saqué de la escasez, yo los saqué de la opresión, yo los saqué de la esclavitud. ¿Qué hizo? Cristo vino a consumar eso. Él nos hizo libres, Él nos hizo plenos, Él nos hizo para que disfrutemos una vida con gozo, con paz, en plenitud, en confianza. Él vino a romper el yugo de servidumbre. Pero estaban ahí todos trastados y me escuchaban. Y de pronto dice que se siente el ángel y mira a un joven, que era Gedeón, que estaba, dice, rápidamente tratando de esconder la cosecha en las cuevas. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Y estaba tratando de esconder un poco. ¿Para qué? Para cuando vinieran los madianitos, ellos pudieran sobrevivir. Y el pueblo de Dios, el pueblo que estaba destinado a reinar, estaba escondido en cuevas. Así estaban atemorizados. Este Gedeón, a mí me impacta el corazón de Dios porque es tan hermoso. Yo puedo armarme la escena y eso me infunde tanta fe. Mirar al ángel que está sentadito ahí contemplando a Gedeón asustado, tratando de llevarse luego lo poquito y nada para sobrevivir a una cueva. Y le habla el ángel y le dice: a ti te digo, varón esforzado y valiente. Y uno dice: ¿y a dónde le vio la valentía? ¿De dónde le vio la osadía? Gracias, porque Dios nos ve con estos ojos naturales. Puedes en lo natural parecer que estás muerto de miedo, pero Él sabe que hay un león dentro de ti. Hay un hombre y una mujer valiente, esforzado. Y Él le dice: vamos, tú vas a conducir a mi pueblo a la libertad. No más opresión de los madianitas. No más que te roben justo en el momento que estás a punto de tomar tu cosecha. Párate firme, mujer esforzada, hombre esforzado y valiente. Párate en tu lugar. Toma tu posesión. No permitas que el ladrón venga y robe. Él viene a robar, matar y destruir. No le permitas que se lleve tu cosecha. No le permites que arranque tus promesas de tu mano cuando estás a punto de obtenerlas. Párate firme. Él ve el Gedeón que hay en ti. Es más, en el Cristo pequeñito que hay en ti. Él lo ve. Él ve ese hombre esforzado y valiente que va a conducir al pueblo a obtener la victoria. Él lo ve. Y me da tanta risa el diálogo de Gedeón, porque Gedeón todo atemorizado empieza a decir: ¿y cómo harás esto? ¿Y cómo harás esto? ¿Y cómo aquello? No le responde ninguna de esas preguntas. Así que si le has estado preguntando mucho a Dios cómo, Dios cómo, Dios cómo, cánsate de preguntarle el cómo. Avanza simplemente. No le preguntes Dios cómo. Te quedaste a lo mejor pegada en el cómo. ¿Cómo lo va a hacer, Señor? ¿Cómo lo va a hacer? Deja a Dios que sea Dios. La forma, el método, el cómo, Él sabe. Avanza. Muévete por fe. No le respondió. Lee pues ese. Y te darás cuenta que no le respondió esa pregunta. Pero sí fortaleció su fe para que hiciera lo que Dios nos mandó. Son advertencias que nos hablan de que debemos estar atentos, porque para que el tiempo, para poder disfrutar de lo que ya se cumplió, debemos cambiar la manera de pensar. Y debemos creer con todo nuestro corazón en lo que Él ha dicho. Permanecer firme. Permanece firme en lo que has creído. Quiero concluir diciendo esto. Tenemos que retornar al propósito. Oseas 6:13 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebatará. Vendrán a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué está diciendo el profeta? Amado, nosotros estamos en este tiempo.